Ya estamos de regreso por las pantallas de TVU. Esto es Medio SUDEC, donde analizamos la contingencia, donde proyectamos también todo lo que se viene con el coronavirus, con la COVID-19 acá en nuestro país. Vamos a saludar a nuestros otros tres compañeros y compañeras que nos acompañan, y además se suma también, veo acá una invitada, ¿cierto? ¿Nos falta la otra invitada? Perfecto, se va a conectar entonces en cualquier momento. ¿Cómo está Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un privilegio otra vez estar con ustedes. Y aquí estamos para conversar sobre lo que ocurrió durante la semana y con estas invitadas que efectivamente son de lujo. Claro que sí, va a estar muy interesante esta conversación. Tabita Moreno está de regreso, directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción. ¿Cómo te va? Hola Edgardo, muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes, Angélica, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y saludar a toda la audiencia que nos está mirando a través de las pantallas de TVU. ¿Cómo está Hugo Varela, director de prensa de TVU? Hola, ¿cómo están? Carlos, un gusto saludarte. Un saludo también a los panelistas y a Angélica, que está ahí lista para conversar. Claro que sí, la jefa de la unidad de, la directora de la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción, María Angélica Avendaño. Vamos a partir por Silvanio, porque es bueno conocer los contextos, Silvanio, y cómo nacen también las ideas. Es algo que ha sido sumamente exitoso y ha sido un aporte además a la ciudadanía que se agradece bastante en estos tiempos, ¿cierto? Claro que sí, es importante que, como decía, es de lujo la presencia de Angélica Avendaño acá con nosotros, dado el aporte que ha hecho, por ejemplo, con la plataforma de telemedicina. Y sería bueno partir al tiro, Angélica, para que conversemos, ¿cierto? En este contexto de pandemia, no todos saben al detalle, digamos, o no todos tienen la información más digerible, digamos así, para los que nos ven, nos escuchan en TVU. ¿Podrías explicar, por favor, cómo funciona la telemedicina? Los números que son realmente impactantes, la cantidad de atenciones y el aporte efectivo en esta pandemia que ha hecho esta plataforma de telemedicina de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Silvanio. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias también por tenernos aquí en este espacio, que para nosotros es vital la difusión de estas iniciativas que son un aporte de la universidad, específicamente de la Facultad de Medicina, de la unidad que me ha correspondido dirigir durante estos años. Y si bien es cierto, esta es una de los aportes de la universidad, de los apoyos, ha sido muy satisfactorio para nosotros, porque ha permitido posicionar, por un lado, la telemedicina, que es algo que venimos trabajando desde hace más de 15 años, pero por otro lado también la universidad como institución a nivel nacional e internacional. Así que hemos tenido muchísimo trabajo, hemos tenido muchas relaciones con otros países amigos. Afortunadamente yo también pertenecemos a la Red Iberoamericana de Salud Digital, y entonces conversamos y nos reunimos con países de Latinoamérica, del Caribe, de España, Portugal, Estados Unidos. Así que estamos muy sintonizados con lo que está pasando en los países amigos y, por supuesto, apoyándonos y colaborando entre todos. Con respecto a la plataforma, esta es una plataforma que es una idea que surge a partir de la pandemia como una iniciativa de la unidad. Dijimos, nosotros tenemos experiencia en esto, hace tiempo que llevamos trabajando la telemedicina, que es el uso de las tecnologías, para decirlo muy en sencillo y muy en simple para la audiencia, es el uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud, a los procesos de salud, a las atenciones de salud. Nos permiten derribar muchas barreras, tienen muchísimas ventajas. Y como esto lo veníamos trabajando hace tiempo en contextos normales, en situaciones normales, no en situaciones de emergencia, dijimos, bueno, aquí no podemos estar ajenos a esta necesidad tan grande que vamos a tener como sociedad, como país. Primero pensamos en la comunidad penquista, la verdad. Esa fue nuestra primera intención, y nos pusimos rápidamente a desarrollar esta plataforma para presentársela a nuestro decano, a nuestro señor rector, y después ponerla a disposición de la ciudadanía, de la intendencia regional, con todo su comité
de los ministerios pertinentes. Así que ahí partimos con esto, con esta idea de ser un aporte, un apoyo a los ciudadanos de la comunidad penquista en primer término, y luego esto rápidamente traspasamos ya la frontera de la región y pasamos a hacer una iniciativa ya nacional para atender pacientes, pero con accesos de más de 140 países en el mundo. Y ha sido todo un éxito, nos alegramos mucho que esté acá María Angélica y desde ya felicitar a todo el equipo. Está por ahí, se suma también la doctora Marta Werner, jefa de la unidad de epidemiología del Hospital Regional, académica además del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Concepción. ¿Está por ahí, Marta? Vamos a ver si se conecta nuevamente. Ahora sí, ¿nos escucha bien, doctora? ¿Nos escucha bien? Solamente nos falta el audio de la doctora, ¿cierto? Vamos a mejorar ahí entonces esta videollamada que estamos teniendo con dos tremendas profesionales, liderando equipos también acá. Tabita, estamos ante las lideresas de esta pandemia en la región del Biobío, que está pasando por momentos súper complejos. Me gustaría también que tú pudieses preguntarle a alguna de nuestras invitadas. Sí, por supuesto. Efectivamente estamos pasando por una situación, diría, crítica en este momento a nivel nacional, en distintas comunas. Entiendo que esta noche se decretó para esta noche, en realidad, cuarentena total para la ciudad de Curicó, en la séptima región, la región del Maule, lo que indica ya de la gravedad de las circunstancias en este momento. No sé si Marta Werner ya está conectada, me parece que no ha podido entrar, pero aprovecho de continuar conversando con María Angélica sobre la actualidad de la plataforma Telecovid-19. Veíamos esta semana que hay algunas modificaciones, la plataforma ha crecido a partir de la utilización que ha hecho toda la comunidad, a partir del trabajo colectivo y multidisciplinario que ustedes como equipo han desarrollado, y veíamos que esta semana justamente ustedes anunciaban a partir de este trabajo la disponibilidad del portal de pacientes. ¿Qué significa eso para toda la comunidad? Mira, lo que tú señalas es muy importante. Partimos alineados con el Ministerio de Salud, obviamente, porque el Ministerio define qué se entiende por un caso sospechoso. Y inicialmente esta plataforma estaba focalizada solamente a justamente hacer una detección de aquellas personas que tuvieran sospecha de tener la enfermedad, y por lo tanto en esa oportunidad ellos contestaban inicialmente un cuestionario sobre el que detrás había un sistema que permitía efectivamente decir, ya, esta persona que está consultando efectivamente tiene probabilidades de tener la enfermedad. Y se hacía una especie de triage o filtro virtual donde si es que esta persona efectivamente tenía sospecha de tener el coronavirus, pasaba a una teleconsulta con médicos voluntarios. Aquí tengo que destacar que el grupo de personas con las que hemos trabajado en modalidad teleconsulta ha sido increíble. Esto ha sido una comunidad de colaboración y de aporte que es emocionante. Tuvimos cuando partimos hasta 160 médicos voluntarios de todas las regiones, no solamente de la facultad, sino que esto fue increíble como la gente se sensibilizó, y ya que estaban muchos de ellos en cuarentena, estuvieron disponibles. Fue una situación muy enriquecedora. También médicos que tenían formación en el extranjero, que también nos colaboraron, pero bueno, nosotros tuvimos que después optar porque aquellos médicos que estaban certificados acá en Chile por un tema legal podían ejercer en esta plataforma, pero igual estuvieron vinculados, así que fue increíble. Una vez que cambia la definición de caso sospechoso, porque el Ministerio así lo define, nosotros tenemos que estar alineados con esas políticas de salud para poder hacer un aporte y un apoyo y no estar haciendo cosas distintas del Ministerio. Tuvimos que entonces sacar este triage, este filtro, porque ya finalmente, y que era algo que siempre analizamos y pensamos cuando nos reuníamos todos los días en reuniones clínicas, análisis de casos, formación y conocer con el equipo médico que estaba trabajando en
proyecto. Esto hace que eliminemos este cuestionario, que era muy sencillo, muy simple y que hacía el filtro. Entonces ahora lo que tiene de novedoso esta plataforma, que además de que contiene mucha más información, así como Tabita tú bien lo decías, que tiene un portal para que los pacientes puedan ingresar, hacer clic y buscar información de cómo cuidarse, y cuáles son los riesgos, algunas técnicas del uso de la mascarilla, en fin, y que lo hemos creado con material propio y algunos otros los hemos subido solamente. También entonces acceden a esta teleconsulta directa con el médico que está en la banda de turnos que nosotros hemos diseñado con médicos voluntarios. Bueno, hay que ingresar a, si ustedes en casa no conocen el sitio, por favor háganlo, porque de verdad que ha sido sumamente útil, ha ayudado muchísimo, muchísimo a toda la gente que ha ingresado. Ya lo vamos a mostrar nuevamente, pero ahora sí, la tercera es la vencida. Doctora Marta Werner, jefa de la unidad de epidemiología del Hospital Regional. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Gracias a usted. Le vamos a dar también la palabra a nuestro compañero Hugo Varela, porque Hugo, queremos saber cuál es la realidad efectiva que hay acá en la zona. Mucho se tiende a comparar con Santiago, nos falta y ojalá no lleguemos a eso, pero también nos gustaría ir aclarando esas dudas que tiene la gente. Está muteado tu micrófono, Hugo. ¿Era tu momento? Ahora sí. Sí. Perdón. Es una situación muy compleja. Pancho Martinich en el bloque anterior hablaba de que en Chillán tenían el mismo número de activos, casos activos que se habían decretado cuando estaba la cuarentena en Chillán. Nosotros en la región del Biobío también tenemos una situación compleja, no sé si tan compleja como en Chillán en términos de números de habitantes, pero sí muy compleja. Hoy día hubo más de 200 casos nuevos de coronavirus y se agregaron 3 víctimas fatales más. Ya tenemos más de 30 muertos aquí en la región del Biobío. Un escenario que hasta hace no mucho, una semana, tal vez 2 semanas, no pensábamos que íbamos a estar en esta actual situación. Yo le quiero preguntar a María Angélica, si me lo permite, Galo, sobre el tema de telemedicina. Usted ya lo dijo ya, Angélica, no es nuevo, no nace a raíz del COVID. Ustedes venían trabajando el tema hace ya bastantes años atrás. Lo que ha hecho el COVID ha acelerado este proceso de telemedicina, de llevar este tema de la telemedicina, que era, si bien es cierto, estaba siendo utilizado. Yo recuerdo algunas iniciativas con el Hospital Higuera, recuerdo que yo reporté un par de cosas con eso, pero la aceleración a propósito del COVID ha sido impresionante. Le quiero preguntar en el fondo, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Porque de todo esto uno aprende muchas cosas, digamos, al verlo en la práctica funcionando y a su máxima capacidad aprende muchas cosas. Cosas que antes uno pensaba en la teoría iban a funcionar, pero que en realidad no funcionaban. Se lo pregunto por el lado un poco de que al otro lado del computador tiene que haber una persona que maneje a lo menos un cierto nivel de tecnología, y ahí entramos el tema de la penetración de este tipo de tecnología, que no es lo que pensábamos que ocurría en Chile, doctora. Lo que tú señalas es muy interesante porque es un cuestionamiento que nos hemos hecho durante mucho tiempo. Efectivamente, ahí hay un largo periodo de formación de capital humano, tanto en el pregrado como en el posgrado, de nivelación en las capacidades y las competencias de los equipos de salud para adoptar las tecnologías, porque evidentemente nosotros cuando estábamos en la universidad estos temas no eran parte del currículum, ahora sí ya se están integrando. Nosotros hemos integrado asignaturas que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías y la aplicación de ellas en los procesos de salud y en fin. Pero de verdad esta pandemia, si nosotros hemos trabajado como hormiguita durante muchos años en el pregrado, en el posgrado, tenemos un diplomado que hace 5 años que estamos dictando para tratar de incorporar estas competencias en los equipos sanitarios de todos niveles y de todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos. Es un acelerador y un conversor que ha permitido que lo que no logramos tan eficientemente durante estos 15 años que hemos estado trabajando en esto, en estos pocos meses, obviamente ha sido un boom. O sea, nosotros hemos tenido un trabajo increíble, no solamente en la parte de la plataforma, que ha sido un trabajo bastante serio que hemos trabajado, pero además en todo lo que es solicitud de capacitaciones, de asesorías, de acompañamiento, de prestación de servicio, en fin, ha sido un acelerador impresionante. Y lo que tú señalas es muy cierto, no solamente tenemos que pensar en la capacitación y en la nivelación de los recursos humanos que trabajan desde el punto de vista clínico en los distintos niveles de atención,
sino que también en las capacidades instaladas o en la alfabetización digital que tiene la población en general. Entonces, ahí hay brechas que obviamente se ven aquí absolutamente descubiertas. Hay muchas personas que no tienen la conectividad que debieran tener para poder hacer una teleconsulta de buena calidad. Mucha gente que no tiene ni siquiera los aparatos, ni un computador, ni un teléfono con smartphone para hacer una videollamada. No sabe manejarse si es que lo tiene y no conoce todas las bondades que estos aparatos pueden darle. Entonces falta bastante de empoderar, trabajar y traspasar toda esa información y esas capacidades en el ciudadano común. Así que ahí tenemos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de infraestructura, mucho que avanzar. Pero también hemos avanzado en otros términos. Por ejemplo, FONASA sacó códigos rápidamente para que las personas tengan acceso a esto. Hemos trabajado en las guías de buenas prácticas y de estándares para que esto sea una atención que mantenga la calidad, la confidencialidad, la seguridad y todas las condiciones y los estándares que tiene que tener una atención de calidad entre un personal de salud, no necesariamente médico, sino que un profesional de la salud, con un paciente o con un grupo de pacientes, en fin. O sea, hemos trabajado arduamente en esto y ha sido muy bonito cómo ha avanzado esto y esperamos y tenemos la certeza de que esto llegó para quedarse. O sea, una vez que pase la pandemia, esto tiene que quedar incorporado en las prácticas, en las buenas prácticas, porque resuelve, democratiza la salud, resuelve temas especiales de pacientes que están muy lejos y que no tienen la oportunidad de acceder a una medicina de calidad, porque los especialistas están concentrados en las grandes ciudades, las grandes urbes, Santiago, Concepción y ciudades grandes. Y, en fin, o sea, tienen múltiples ventajas que si las sabemos aprovechar, vamos a ganar todos. Tabita, estamos contigo. Le querías preguntar también a la doctora Werner, ¿te parece? Sí, efectivamente quería llevar la conversación hacia la doctora Marta Werner. Hemos hablado ya en el primer bloque del programa, Hugo lo reiteraba hace poco rato, de la situación en la que estamos actualmente, que se ve crítica la situación. Hoy día se informó acá en la ciudad sobre nuevos casos, 218 casos específicamente. Por primera vez superamos los 200 casos confirmados. Y se ha hablado en distintas instancias, usted misma lo ha mencionado en algunas entrevistas, que para combatir esta pandemia se necesitan al menos 3 pasos en una estrategia que podamos realizar: la identificación temprana y los aislamientos de los casos positivos, una exhaustiva trazabilidad de los casos confirmados y el distanciamiento físico como 3 elementos importantes a cuidar. ¿En qué hemos fallado como país, como región, como intercomuna, que nos tiene en este minuto en un triste récord? Como país estamos entre los países con mayor número de contagios por millón de habitantes. ¿En qué estamos fallando? Bueno, hay un punto que tú mencionabas ahí bajo el término de la trazabilidad. La trazabilidad en concreto significa rastrear a los contactos de un caso, ¿sí? Porque el tener identificado y en cuarentena, que es un aislamiento especial en el que quedan las personas que son sospechosas de tener la enfermedad, pero que aún no desarrollan ningún síntoma, es tremendamente importante, porque eso te permite rápidamente, si es que son casos, identificarlos como tal y dejarlos en el aislamiento que corresponde. Yo pienso que aquí lo que se llegó tarde justamente es esto, es la trazabilidad, porque trataron de hacer una buena traza con muy poco personal desde las autoridades sanitarias, sin contar con un tremendo capital en recursos humanos que hay en la atención primaria, por ejemplo. Eso se dijo también en muchas oportunidades. Quien mejor conoce su territorio, quien mejor tiene de alguna manera depositada ciertas confianzas de la comunidad hacia ello es la atención primaria. Por lo tanto, su incorporación yo creo que es un factor que de alguna manera nos ha jugado un poco en contra. Pese a que aquí en nuestra región particularmente se mantiene una trazabilidad alta, es bastante buena la trazabilidad.
pero por así decirlo, ¿qué sentido tiene estar trazando si finalmente la cantidad de casos que se está produciendo va superando, digamos, toda capacidad de mayor control? Eso por una parte. Lo otro factor, yo como me toca salir todos los días también hacia Concepción, al hospital concretamente, veo que hay muy poca conciencia respecto del confinamiento en el que tenemos que hacer. O sea, la idea es que mantener la distancia física de otra persona muchas veces implica quedarme en la casa, y eso ha costado que se pueda comprender, que se pueda entender. Todos probablemente necesitamos salir a comprar, salir al supermercado, a la farmacia, hacer algunos trámites que son, lamentablemente, no hay otra opción que hacerlos en forma presencial. Han dificultado probablemente este pilar que es tremendamente importante, que es el distanciamiento físico. Entonces yo lo resumiría en una parte que hay ciertas estrategias que se montaron un poco tarde. Si bien había trazabilidad desde un comienzo, la cantidad de personal que estaba destinado a hacer esas funciones era muy poca, comparada con cómo fue aumentando esto y cómo se fueron quedando en el fondo con insuficiente personal. Y lo otro, la poca probablemente conciencia que hay en la gente. Dramáticamente es lo mismo que vemos nosotros dentro del hospital. Ustedes probablemente saben, tenemos un brote que es importante dentro del hospital. ¿Y qué es lo que estamos observando allí? Allá lo que observamos en el fondo muy amplificadamente lo que ocurre en la comunidad también, ¿sí? Y en la comunidad empezó a circular el virus en forma fuerte, hay casos nuevos, nosotros también los tenemos allí adentro, y vemos también que hay cierta cultura, a veces organizacional, que se traduce en práctica de las personas, que son tremendamente, digamos, perniciosas para poder controlar un problema de salud de esta índole, que tenemos que decirlo. O sea, aquí la principal fuente de contagio es el contacto directo con otra persona. Bueno, por eso la mayoría de los contagios, doctora, dentro de los hogares, y es ahí donde apelamos, ¿cierto?, que todos y todas tienen que colaborar. Y en esa colaboración, disculpe, me gustaría también preguntarle a Silvanio, ha sido clave, Silvanio, el tema de que se sumen los alcaldes últimamente, y fue un reclamo también. Me gustaría que comentáramos también eso un poquito, Silvanio. Claro, quisiera aprovechar la presencia de la doctora Marta Werner para consultarla sobre su opinión, por ejemplo, sobre cuarentena. ¿Qué tan efectiva es la cuarentena desde el punto de vista de la ciencia? Y quisiera mostrar un par de números para entregar un poco de perspectiva, digamos. Lo trabajamos en Diario Concepción. El día 25 de marzo, el gobierno decretó la cuarentena total para 7 comunas de Santiago. En ese momento teníamos el número de contagios confirmados, nuevos casos, 220 en todo Chile. En todo Chile, 220. Y se decretó la cuarentena. Hoy tenemos 218 solo en la región del Biobío. Es decir, en ese momento que se decretó la cuarentena, teníamos en total 1.142, para ser preciso, casos confirmados. Hoy tenemos 4 veces eso solo en la región del Biobío. Se preguntaría, ¿el gobierno se adelantó? ¿Fue una buena medida decretar la cuarentena para Santiago en ese momento, con estos números tan bajos, por decirlo de alguna forma? Y acá los alcaldes han pedido en forma reiterada, son majaderos incluso en decir que necesitamos de una cuarentena. Por eso preguntaría, doctora Werner, ¿qué opina desde el punto de vista de que hablo con propiedad en base a la ciencia? ¿Qué opina respecto a eso? ¿Están ciertos los alcaldes, está el gobierno retrasando esa decisión o no depende solamente de estos números? A ver, yo creo que efectivamente aquí hay algo que hay que tener meridianamente claro. Y esta estrategia, digamos, se compone de estos 3 pilares. Estos 3 pilares son absolutamente necesarios. Una cuarentena por sí sola, sin los otros elementos, la verdad que es bastante, puede terminar siendo no lo efectiva que se espera, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta.
Ahora, ¿en qué medida estas cuarentenas realmente han sido efectivas? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse, porque una determinada estrategia que simplemente uno tiene que ver si se está aplicando tal cual ha demostrado que es exitosa. Y cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido en otros países, hace unos días tuvimos una videoconferencia con epidemiólogos y con colegas de Wuhan. Y ahí nosotros los escuchamos a ellos. Y probablemente esto del acatamiento de las medidas que sean recomendadas tiene que ver mucho con la cultura. Entonces hay culturas en las cuales probablemente le van a decir, mire, tiene que hacer esto, van a recomendar o lo van a exigir y la gente lo va a cumplir. Acá la verdad que eso lamentablemente no ha ocurrido, entonces uno dice, claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? Empezó a circular muy masivamente el virus, por lo tanto cobra mucho más relevancia todo estos tres pilares, entonces uno no puede decir, no, las cuarentenas sencillamente no resultaron. Lo que pasa es que la cuarentena efectiva primero se tiene que decretar en el momento preciso, porque los costos sociales y económicos que tienen las cuarentenas son tremendos. Fíjense que dentro de los elementos que nos compartían los colegas de Wuhan, ellos en primer término, antes de decretar la cuarentena, ¿de qué se preocuparon? De la nutrición de cada uno de sus ciudadanos, de asegurarle que no iban a tener absolutamente ningún problema de acceso a la alimentación. Por lo tanto, no iba a ser necesario que salieran de sus hogares. Segundo elemento importante, todo el abordaje de las patologías crónicas. Todos los equipos de lo que es su sistema de salud iban a, en el fondo, entregar los medicamentos y prestar toda la asistencia que pudieran necesitar sus pacientes, sus reconocidos pacientes. Y ahí volvemos nuevamente al tema de la atención primaria. Y lo otro, el tema del asesoramiento y tratamiento psicológico, porque son los elementos que terminan afectando a la población y que los hacen salir muchas veces y no cumplir en forma efectiva las cuarentenas. Entonces, la cuarentena es de alguna medida la medida extrema que tiene que adoptarse cuando el distanciamiento físico entre las personas no se logra, no se puede, por la razón que sea, concretar. Entonces, eso yo creo que hay que tener en cuenta el momento justo en el que hay que aplicarlo, porque los costos son reales, más allá de lo sanitario hay costos que son reales y que van a hacer muchas veces que la población, la comunidad sencillamente no adhiera a esa medida. Y si estamos confiando solamente en esa medida, lamentablemente vamos a fracasar. Necesitamos los otros pilares también y necesitamos que la gente entienda, que comprenda cuáles son sus riesgos. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno dice, bueno, llevo 1 semana, llevo 2 semanas aquí en cuarentena, encerrado en mi casa, y la verdad que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces salgamos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, sin comprender que las repercusiones de lo que hagamos hoy día lo vamos a ver en 10 días y hasta 14 días más adelante. Entonces ahí hay todos elementos que yo creo que hay que ser capaz, la autoridad y todos los que tengamos alguna palabra en salud, de transmitir el riesgo en forma clara, en forma precisa, no asustando a la población. Porque cuando uno asusta a la gente, finalmente no obtiene los resultados que espera. Y yo aquí creo que en cierta medida el problema de cómo se comunica el riesgo y cómo hacer gestión del riesgo desde mi perspectiva individual y desde lo colectivo ha sido una parte, un elemento que ha estado relativamente débil, desde mi perspectiva. Doctora, no sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Le habla Hugo Varela, ¿cómo está? Gusto saludarle. 2 cositas. Primero, usted que tuvo esa reunión con funcionarios de la salud de Wuhan, digamos, no sé si ellos tuvieron la necesidad de decretar, por ejemplo, una ley especial para penar a las personas que salían a la calle sin rompiendo la cuarentena. No sé si tuvieron esa necesidad, digamos, evidentemente es un tema cultural, pero no sé qué pasó allá. Y lo segundo, pero vamos a ese tema primero. No lo preguntamos directamente, nos imaginamos, porque cuando preguntamos cómo ellos habían abordado, o sea, no hubo margen para decir, bueno, esto no se pudo cumplir. No, la verdad que probablemente allá las indicaciones o las medidas que se adopten no le caben duda a la población que las tiene que cumplir.
¿sí? Y por eso un poco se aseguraba también de que la población tuviera acceso a estos otros elementos, a resolver sus problemas de salud de otra índole, la alimentación, etcétera. No llegamos a preguntar si habían tenido que decretar algo. Sí, porque seguramente no fue necesario. Es un tema cultural que tiene que ver con lo asiático versus lo occidentales que somos nosotros. Y lo otro que le quería preguntar es el tema del hospital regional en particular. Alcanzó a decir algo ahí, pero hoy día estuve en una teleconferencia de la Autoridad de Salud y señalaban que, por ejemplo, está siendo peligrosamente estresante la situación en el Hospital Regional de Concepción. Ahí tenemos 285 contagios en varios brotes que han habido, qué sé yo. Incluso se estaba pensando limitar la posibilidad de que lleguen pacientes de Santiago para no estresar más nuestro sistema. ¿Cuál es la situación real del hospital, según usted? A ver, yo quiero decir que si ustedes pudieran observar la casuística del hospital, hace un par de semanas que ya no llegan casos de Santiago. Y esto es previo a los brotes. ¿Por qué razón? Porque nosotros este aumento de casos en la región lo veíamos venir, ¿sí? Por lo tanto, ante esa contingencia se empezó a limitar el recibir pacientes acá. Bueno, si no había otra opción, obviamente que se iban a recibir, pero empezó a limitarse. ¿Y por qué razón? Porque empezamos a ver que empezaron a aumentar los casos en UCI de nuestra región. Entonces, eso produjo un efecto allí. Aquí, nosotros como producto de los brotes, cuando uno está en un brote, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tratar de identificar todas las posibles fuentes de contagio que haya. Y por eso que se nos ha disparado mucho la cantidad de gente que hay. Hemos detectado a muchos asintomáticos, muchísimas personas con muchos síntomas leves. Si el gran problema es que cuando uno detecta a estas personas, aunque sean asintomáticos, arrastran a mucho personal detrás de ellos a la cuarentena. Entonces, ahí ese es un problema que sin duda se nos ha creado en forma importante. Pero la gran mayoría de nuestros casos son casos leves y que nosotros estamos esperando que ahora vuelvan, ¿no es cierto? Y van a estar probablemente en una situación de inmunidad y nos va a sorprender el invierno en muy buen pie. Eso hay que mirarlo optimistamente también, ¿no es cierto? Pero aquí hay que tener cuidado porque si uno testea, encuentra. Si testeamos en la población, si testeamos en algunos lugares que están más cerrados, como las cárceles, ciertas instituciones, vamos a encontrar casos. Y esa es la gracia. Y eso es lo que estamos haciendo en el hospital regional, derivados de los brotes. Los brotes son reales. Pero ¿qué es lo que hicimos? Un esfuerzo por detectar a todos los posibles, incluso asintomáticos, y esos son los que hemos detectado de forma bastante masiva y nos han enviado a mucho personal en cuarentena. Así que estamos soportando en estos momentos una situación que es difícil, sí. Pero esperamos salir pronto. Quedan poquitos días, 9 o 10 días para que se terminen los 14 días de cuarentena, Carlos. Hugo, sí, teníamos también la intención, al parecer, de la doctora Bendaño. ¿Quería complementar algo, doctora? Solamente totalmente de acuerdo con lo que Martita está señalando y yo en realidad con el equipo siempre conversamos y analizamos esto porque pensamos que como esta pandemia surge desde el hemisferio norte y específicamente desde tan lejos y llevaba meses antes que nosotros, todo esto que ella señala de lo que para ellos fue una medida positiva y fue favorable, esas medidas fueron bien evaluadas. Lo importante es que nosotros no tengamos que inventar la rueda, o sea, hay muchas cosas que a pesar de las diferencias culturales sabemos y están demostradas y ese conocimiento que en esta pandemia que es distinta a todas las otras epidemias que hemos vivido, que ha sido tan especial y que desconocíamos tanto, ir aprendiendo de las experiencias anteriores. Entonces, quizás hay también, yo creo, una crítica constructiva en el sentido de que el ministerio quizás ha sido un poco cerrado en abrirse a apoyos, a iniciativas, a conocimiento que hay en la comunidad científica, académica, que no solamente es lo que el ministerio dice, sino que también hay aportes desde otras entidades que están mirando el bienestar de la población en general al final. Entonces, quizás esta apertura con el nuevo cambio de ministro, probablemente esto también va a favorecer
el manejo de lo que ya está en niveles que efectivamente no queríamos que pasara. Así que eso, un poco aprender de la experiencia, y teníamos ahí una brecha importante que pudiéramos haber aprovechado. Habían meses de por medio de experiencia que pudiéramos haber aprovechado para haberles incorporado a nuestras prácticas acá en Chile. Claro que sí, estamos en la parte final, pero tenemos un encargo, Tabita, desde Chillán. Francisco nos dejó una pregunta que tenemos que hacer, si no nos mata. Y efectivamente, Francisco, desde la región de Ñuble nos tiene este encargo, y yo lo quiero complementar o vincular con lo que la misma doctora Werner decía hace un rato, que hemos fallado en cómo se comunica el riesgo. Los medios de comunicación, yo creo que tenemos un rol importante que cumplir en eso, en cómo comunicamos el riesgo a toda la comunidad, pero también lo ha tenido el gobierno cuando ha tenido discursos flexibles, cuando ha hablado de la posibilidad de ir a tomarse un café o una cerveza con los amigos, o de realizar reuniones. Entonces ha habido una flexibilidad en el discurso, efectivamente, y hoy tenemos, por ejemplo, en Chillán, en la región de Ñuble, 400 casos confirmados. Entonces, activos. De eso estamos hablando cuando la doctora se refiere a que debemos comunicar mejor el riesgo. Bueno, sin duda, esto de la comunicación del riesgo de quién es tarea fundamental. Si bien todos tenemos que contribuir, es tarea fundamental de la autoridad. La autoridad para mantener de alguna manera la adherencia a las medidas que está recomendando, y para mantener su credibilidad, que en el contexto de una pandemia es tremendamente importante, tiene que comunicar, y tiene que comunicar bien, ¿sí? Entonces, sin duda que ahí hay una deuda tremenda de parte de las autoridades. Y complementando lo que decía Angélica, el de alguna manera no abrir toda la información que está disponible para que todos quienes puedan colaborar, todos quienes puedan contribuir para el análisis, para disponibilizar las proyecciones que haya, puedan ayudar también a tomar una mejor decisión. Entonces ahí sin duda que el tema de la comunicación de riesgo es un tema, pero somos todos medio responsables, y entendiendo también que la autoridad sin duda que es la que tiene que tener una voz no solamente única, sino que una voz clara, una voz transparente, y que mantenga la credibilidad en medio de una pandemia, en medio de parte del ABC, es que uno sepa comunicar bien, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener a la población no en pánico, por una parte, porque ahora ¿qué fue lo que pasó? O sea, una población que a lo mejor se asustó en un momento, ahora sencillamente da la sensación que le da lo mismo, hagamos fiestas para contagiarnos, entonces se pasó al otro extremo. Y eso sin duda que da cuenta que no solamente no hemos comprendido, sino que no se nos ha sabido explicar también toda la magnitud de un problema como el que estamos viviendo. Nos quedamos con ese mensaje entonces. Sí. Doctora, lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos quedamos con ese tremendo, potente mensaje que ha enviado para reflexionar en estos días, este fin de semana. Le queremos agradecer. María Angélica Avendaño, directora de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, María Angélica, por habernos acompañado. Gracias a ti, y recuerden, coronavirus.udec.cl. Claro que sí, ahí está el sitio web que hemos destacado. Y también Marta Werner, jefa de la Unidad de Epidemiología del Hospital Regional Académica del Departamento de Salud Pública de la UDEC. Gracias también, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tabita, gracias, Hugo, gracias, Silvanio, por habernos acompañado. No podemos despedir este programa sin felicitar a nuestro compañero que nos obtuvo el Premio de Educación Financiera el año 2019, Silvanio Mariani. Muchísimas gracias por tu colaboración y contribución con este programa, y felicidades también para ti y el equipo del Diario Concepción. Al revés, muchísimas gracias una vez más, y como siempre digo, es un privilegio estar acá. Un aplauso virtual para este periodista destacado que obtuvo ese premio el año 2019, nuestro compañero acá en Medios UDEC. Gracias a todo el equipo que está acá en TVU, a nuestros compañeros en teletrabajo. Nos seguimos cuidando para que tú también te cuides. Sí, Tabita. Sí, Edgardo, algo cortito, si me permites. Yo quiero remarcar el agradecimiento con nuestras invitadas.
con la doctora Marta Werner, con María Angélica Avendaño, porque de verdad el que hayan tenido la disposición para venir a conversar con nosotros al programa en las circunstancias que están tremendamente ocupadas en el hospital regional, en la plataforma de telemedicina, están con mucho trabajo. Entonces agradecemos realmente su disponibilidad para estar hoy con nosotros. Era tan especial que es primera vez que tenemos a 2 invitadas en el programa. Desde ahora lo vamos a empezar a implementar. Muchas gracias, doctoras. Que estén muy bien. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.